Tengan todos mis oyentes bienvenidos a su programa Malula con la comunidad por aquí por La Voz 1440, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Que tengan todos ustedes una excelente tarde, una tarde lluviosa, por lo menos aquí en la Florida, donde estoy, una tarde llena de agua, así que mucho cuidado con la gente que está manejando, que el agua trae siempre accidentes. Y el día de hoy es un día para mí muy esperado, un día guay. Quiero compartir con todas esas personas que me están viendo y también que me están escuchando, porque vamos a estar hablando con la doctora Herrera, la doctora Oscarina Herrera, que estuvo la semana pasada conmigo hablando de doctora en Venezuela, pero también aquí doctora en Estados Unidos. Todo lo que ha tenido que pasar, todo lo que ha pasado, todos los años que han pasado para ella llegar a donde ha llegado, una persona exitosa, una doctora. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de su plataforma, la plataforma que ella tiene, pero ante todo, doctora Oscarina Herrera, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a su programa. Gracias, Malula. Ha sido un placer estar de nuevo acá acompañante hoy. Estoy muy bien y muy contenta de tener esta oportunidad de poder compartir contigo. Es para mí un placer, de verdad que es para mí un placer. Y sobre todo estar en vivo, quiero que se conecten. Si ustedes me quieren buscar en todas mis plataformas, pueden hacerlo a través de conéctateconmalula.com. Conéctateconmalula.com, y también estoy ahorita en vivo y estoy con ustedes a través de de mi YouTube. Estoy en vivo aquí en YouTube con mi doctora Herrera, que estamos hablando, que vamos a estar hablando de esta plataforma y de todos esos tips que ella tiene, sobre todo para la gente que vive aquí en los Estados Unidos. Doctora, felicitaciones antes que nada por ese gran éxito de esa plataforma, del cual ahorita se está haciendo, ahorita está hecha para informar de manera de nutrición y de manera de salud. También quería hacer una acotación, que esta plataforma informativa no intenta sustituir a ningún candidato directo, no, cuidado directo con su médico primario. ¿Ok? Es bien importante ustedes se mantengan siempre informados con su médico primario. Correcto. ¿Ok? Quería entonces hablar de esta plataforma informativa. Estamos hablando de salud y estamos hablando de nutrición. Sí. Doctora, yo quiero que tú me digas a mí, por favor, yo sé que gente está pensando en salud y nutrición. Eso es lo que ahorita se está escuchando. Para mí no es lo que se está escuchando, es lo que siempre ha sido, el deber ser. O sea, la salud de nosotros entra por la boquita. Así es. Así que, bueno, los micrófonos son suyos. Gracias. El propósito, como te decía, es una plataforma, bien tú lo dices, una plataforma informativa orientada más que todo a la comunidad hispana. Y el tema de salud y nutrición van de la mano. Y sobre todo, una de las razones que me lleva a mí a crear esta plataforma no solo es para llevar la información veraz a esta comunidad, sino para que entiendan lo que es el principio de salud y nutrición unido. Hay mucho desconocimiento, Malu. Sí, muchas personas no entienden al padecer alguna condición crónica qué relación puede haber con aquello que puedan nutrirse el cuerpo, comer, dieta balanceada. Y yo quise traer de una manera efectiva y hasta posible interactiva con la comunidad, entiendan la relación en lo que es salud y nutrición en todos los aspectos. En todos los aspectos. Sí, doctora, porque ahorita existen muchas plataformas. Vamos a ser honestos. Existen muchas plataformas, existe muchísima gente hablando de nutrición, personas que son pues conocidas, otras personas que no son conocidas. Algunas veces se escucha que lo que se está diciendo no es información, sino más bien desinformación, Sí, y no es lo correcto, sí, pero todos como ovejas en la manada, todo el mundo y seguimos, y mucha gente pues está quedando en el tiempo, está quedando con problemas de salud sí, y no se dice, que eso es una de las cosas particulares que a mí me preocupa. Mucho hablan, mucho dicen, ay, mira qué exitosa, mira cuántos followers tiene 1 millón, 2 millones, pero después no dicen que se murió porque lo que estaba haciendo era incorrecto. correcto. Y no es una persona médica, no son médicos. Entonces, ¿cómo llegamos a eso, doctora? Usted es una doctora.
Ujú. Usted ha visto la parte informativa, usted estudió, y Sí, cuando hablamos de la plataforma de salud, estamos hablando también que usted sabe de lo que es salud, sí, la alimentación. ¿No puede hablar un poquito sí. de eso? Claro que sí. Como te decía bien, cada vez comprueba en evidencia científica el impacto grande que tiene la nutrición en las condiciones metabólicas más comunes o enfermedades metabólicas. Una de las cosas de las enfermedades médicas que yo quiero hablar algo en mi plataforma, y lo voy a hablar a manera informativa y por eso es que hablamos de una plataforma informativa, es acerca de las enfermedades metabólicas típicas presentes o prevalentes en la comunidad hispana, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades de tiroides, enfermedades de colesterol o enfermedad cardiovascular, y cómo la nutrición impacta en cada entidad o en cada enfermedad. Muchos pacientes llegan a la práctica y me llegan a mí a preguntar simplemente, doctora, ¿qué puedo comer? Si yo sufro de la presión arterial o sufro de la diabetes, doctora, dígame, ¿qué puedo comer? Sobre todo en la cultura hispana, donde la cultura se reúnen a cenar y se reúnen a hacer comida. Eso es parte de la cultura. Y cuando uno quiere enseñar nutrición en la práctica, y yo lo quiero de alguna forma llevarlo a través de esta plataforma informativa, quiero enseñarlos a integrar tu estilo de vida diario sin tener que afectar tu cultura. Parte de la cultura hispana es planificar una comida. Todo puede girar en torno a una comida, ya sea un acontecimiento social, ya sea una fiesta, ya sea solo reunirse un viernes o un sábado con una larga jornada de trabajo. Todo en la cultura en general hispana tiene que ver con comida. Y pasa mucho en la práctica que te preguntan, ¿qué voy a hacer, doctora, si usted me dice ahora que soy diabético hipertenso? ¿Qué puedo yo comer en mi plato? Y perdona que te interrumpa, Sí, doctora. No solamente comida, también bebidas, sí. Entonces estamos montando una bomba monotón ahí adentro. Comida más la bebida, ¿ok? Y me imagino que eso viene con el problema también del azúcar en la sangre. sí. Comida. ¿Qué es lo que usted hace para poder decirle a la gente latina, vamos, no te estoy quitando tu comida, te estoy tratando de dar un ejemplo de mejorar tu salud a través de una comida más sana? Sí, no necesariamente tienes que quitar la comida. Generalmente tienes que primero preguntar una simple pregunta a la persona que quiera saber de nutrición, sea una persona con una condición crónica o no tengas ninguna condición en general. Doctora, yo siempre pregunto, ¿qué tú comes? ¿Qué te gusta? Empezamos por esa pregunta básica, porque siempre podemos encontrar una versión más saludable. Y cuando yo te hablo de más saludable, nutritiva, hablando, menos procesado, mayor cantidad de fibra, por ponerte un ejemplo, y menos grasa saturada. Para parecer un nombre un poquito más folclórico y más un término más sencillo. Siempre tenemos que ver y ponernos en el lugar de la otra persona, en el lugar del paciente, uno como proveedor de salud. Y comenzar con una pregunta básica al decir qué es lo que te gusta a ti. Háblame de ti y háblame qué es lo que llama tú un buen plato para ti. Y la persona empieza a hablar. Yo he tenido personas, pacientes que me han dicho, doctora, ¿cómo yo puedo leer una etiqueta nutricional? No saben cómo leer un producto cuando van al supermercado. Piensan que algo que dice que es sin azúcar o libre de azúcar, piensan que eso es saludable. Pasa. O piensa que si no tiene grasa o dice en inglés fat free o no fat, piensan que eso es saludable. Porque no entienden el concepto y es lo que el marketing y el comercio lleva y es lo que va a vender el producto. Entonces, cosas básicas como esa te van a hacer cambiar. Y si tú tienes una condición asociada, se va a exacerbar tu condición por tener un mal hábito. Y fíjese, doctora, algo también importante que tenemos que recalcar y me gustaría que lo recalcaras tú, más que todo, es el estilo de vida. El estilo de vida en los Estados Unidos es muy rápido. Sí, Es muy rápido, son distintos horas de trabajo, la gente vive en un estrés, un cortisol, que más adelante lo vamos a estar hablando. Me sí, claro. encantaría que hablara, por favor, de ese cortisol. Ahorita a lo mejor no, pero eso va a ser un tema bien importante que vamos a estar tocando más adelante. Pero con respecto a la comida, ok, no nos da tiempo, doctora, muchas veces de llegar a la casa, preparar la comida. Mucha gente sí, pero mucha gente no. Hacer tus vianditas y llevarte tu comidita para el trabajo. Eso es algo que uno no hace, pero entonces uno se para en comida rápida, Así es. con esa cantidad de grasa Sí. que está ahí recalentada, procesada. ¿Cómo harías tú, doctora Herrera, para decir a una gente, ok, te prohibieron las grasas, no tienes tiempo de cocinar, tienes tres trabajos, eres una madre soltera?
o o eres un padre soltero, o eres un hombre que no tiene pareja, y todo lo tuyo es rápido, pero te tienes que mejorar porque tienes un azúcar en la sangre que te puede matar. Claro. Como que, ¿cuál es la comida que tú le dirías a ellos? Okey, cuando te pares en la calle, en vez de pararte en una comida rápida con mucha grasa, para no nombrar ni Ninguna cadena, ninguna publicidad, vamos a sustituir. sí, ¿qué vamos a sustituir? ¿Dónde me paro que como un poquito más sano? ¿O qué puedo comer para comer más sano mientras llego a mi casa? Bueno, vamos a comenzar con algo importante, saber si te mueves o no te mueves. Yo solo me muevo en el trabajo, yo no hago actividad física. Eso es lo que llaman los americanos un red flag. Pero es que hace tacho lo decimos. Eso mucho lo decimos. Yo trabajo, yo camino mucho en el trabajo. Yo ahí le digo yo, bueno, eso no es caminar, eso no es hacer ejercicio. Eso no es tiempo de actividad física para ti. ¿Por qué? Porque generalmente para considerar una actividad física saludable y que realmente ayude en movimiento, ya sea a tu articulación o a tu salud cardiovascular, estamos hablando de que sean por lo menos ejercicios de moderada intensidad, 150, 170 minutos, básicamente por semana. O sea, cuando estamos hablando de una jornada de 170 o vamos a decir 270, 200 minutos, fracciónalo en 3 a 4 días. Estamos hablando de unos 40 minutos, 50 minutos de ejercicio físico de moderada intensidad. Eso es caminata rápida. Eso normalmente en una jornada de trabajo, al menos que estés trabajando en el campo y construyendo algo, para que te digan, "Ay", pero tampoco es así. ¿Me entiendes? Entonces, ejercicio real, como que el que yo te indicaría. No lo tienes, ok, entonces vamos a comenzar, ¿qué vas a comer? Búscate algo con proteína. Ok. Lo básico. Donde estés, busca algo que tenga proteína. Doctora, quiero el pollo frito. No, vamos a cambiar. No tiene que ser frito en aceite. Busca algo en proteína que te genere, te quite te dé saciedad, te quite esa ansiedad y te va a nutrir. Sí puedes usar algo de carbohidrato, algo de grasa saludable. Cómete un puño de almendra, señor. Usted agarra un puñito de almendra, usted agarra su mano, la palma de su mano, usted agarra la palmita de su mano, usted llena ahí el puñito de almendra. Usted se come un poquito de pollo. Doctora, eso sí, agarra una barrita de queso mozzarella con el puñito de almendra. ¿Y qué jugo? Olvídese la soda, ninguna saludable. Y métela en una bolsita y En una bolsita, entra a la estación de servicio, cualquiera, entra al mercadito en la estación de servicio. Búsquese un puñito de almendra. Si usted no le dio tiempo a comer, si usted no le dio tiempo, yo entiendo, tú lo dices, Malula. Estamos en una vida de cortisol, esto es un estrés crónico, es la forma de vivir en este país. Personas tienen una ocupación, personas pueden tener hasta 3 ocupaciones, salen de una, entran a otra. Ok, llega a la estación de servicio, búscate la barrita de queso mozzarella o búscate el puñito de almendras y los carbohidratos, agarra una manzana. porque qué Agarra esa vaina, yo lo sé porque yo lo hago, pero explícate el por qué queso mozzarella, por proteína. No, a mí me encanta el queso amarillo. no, proteína. Queso amarillo tiene más cantidad de grasa saturada. Ay, claro, es que ya te lo dijeron, ya te lo di. Sí, proteína, porque la proteína te va a saciar, ¿me Okay. entiendes? Te va a quitar esa ansiedad. Te ayuda la grasa saludable como la almendra. Y sí, no es que vas a estar en inanición y no vas a comer ningún azúcar y ningún carbohidrato. Ok, agárrate, ¿me entiendes? Te agarras una manzana, te agarras una banana. Ok, Banana. No. vamos con eso. Si estás en la corredera, eso es una alternativa. Todo puede variar, lógicamente. Si a mí me dice un paciente, por ejemplo, diabético, yo no le voy a recomendar una banana. Agárrese 4 o 5 fresas, ¿me entiendes? Porque si es un paciente diabético, o sea, todas las recomendaciones. ¿Por qué banana no? Yo no soy diabética, pero eso es algo que yo en las mañanas, si tengo un apuro, yo siempre, y es también para mis hijos, yo siempre le doy a mis hijos, les doy una banana. ¿Por qué? Porque mi papá duró 90 años y mi papá todas las mañanas, ese hombre se comía una banana. Voy a desglosarte eso rapidito. La banana y también depende si es una banana muy amarilla o una banana muy madura, porque a medida que siendo más madura la banana, con el fruto banano, si tú lo ves más oscuro, como más maduro, mayor cantidad de azúcar, menos cantidad de fibra. O sea que la banana, nutricionalmente hablando, vamos a utilizarla más que todo cuando esté amarilla. Ay, estoy aprendiendo. Yo las manchitas amarillas. Bueno, sí, marchita. ¿Por qué? Porque todavía no está tan madurada, quiere decir la cantidad de azúcar del fruto no es tan alta, tiene buena cantidad de potasio Okay. como mineral, tiene fibra. Si tú no tienes contraindicación para un banano en la mañana, y cuando yo te hablo de contraindicación, esto es algo relativo, paciente con problemas de diabetes. Yo no recomiendo banano como una fruta para su dieta. Yo recomiendo una berry, en inglés se dice una fresa, berry porque todo lo que termina en berry es en inglés, ¿verdad? Okay. Ya sea fresa, frambuesa, mora, arándano, porque tienen menos cantidad de azúcares.
Esas son las frutas que yo recomiendo en un paciente diabético, en general. Así que todo tiene siempre tienes que individualizar generalmente cuando hablas de nutrición con el paciente, porque si el paciente tiene alguna condición que no ayuda, por ejemplo, paciente con problema renal, en estadio avanzado, le limitamos un poco la dieta rica en potasio. Banano tiene potasio. No recomendamos un banano si el paciente tiene una enfermedad renal en alto grado ya. ¿Se entiende? O sea, todo es relativo en un paciente, en una persona trabajadora. Y para volver a reforzar la respuesta a tu pregunta, y tienes 2 y 3 trabajos, siempre tienes una opción. Estación de servicio, estas alternativas que te estoy dando, ¿verdad? Una manzana, un banano, un puño de almendra, una barra de mozzarella, algo, si usted quiere algo de galletas o algo, búsquese unas galletas de Manzana verde, manzana roja. cualquiera. Eso está bien. Una unidad de manzana, eso está bien. Son altas en fibra y antioxidantes. Y si usted quiere una galleta o algo, no se busque una galleta Oreo. No se busque una galleta María. Búsquese una galleta de fibra. Dele algo de fibra. Tiene algo de carbohidrato, algo de fibra, porción. No se va a comer el paquete de las 6 paqueticos de galletas. Cómese un paquetico de galletas, correcto. Y ahí de eso está bien. Y ahí resolviste. Ya resolviste el problema del almuerzo. De todo esto, siempre recuerda que la proteína debe estar presente. En la única razón que nosotros limitamos la cantidad de proteína en un paciente también renal, que tenemos que tener cuidado cuando tiene una enfermedad renal avanzada, cuánta proteína le vamos a meter al cuerpo, porque el riñón es un filtro natural de proteínas. Y cuando el riñón pierde su capacidad de filtrar, todo es como un huequito, imagínate un colador lleno de huequitos, todo se va. Hace heridas, sí. Entonces no es saludable que una dieta alta en proteína. Cuando nosotros hablamos de proteínas también, y yo quiero ser explicativa, yo quiero que tú seas explicativa, porque eso es algo también que cuando, por lo menos aquí en Estados Unidos, uno va a un médico, los médicos son rápidos, mira, tienes este problema, bla, 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 tú sabes el medicamento, va, pero no te explican, no te dicen cómo lo vas a tomar, sino ya eres next, y después que eres next y llegas a buscar tus medicinas, No entiendes. no entiendes nada, y de paso que no entiendes nada, ahí en el papelito que te dan ahí cuando tú vas a buscar en la farmacia, dice 3 horas, 5 horas, no te explica nada, no le hablas a nada, doctor, entonces engaño, dice, bueno, ¿y qué tengo que tomar? Entonces si tú llamas al doctor, la recepcionista no te va a explicar eso, olvídate. Y de pronto si eres una persona que está en el campo de la medicina o que te puede explicar explícitamente, no necesariamente esa persona pidió la indicación o el tratamiento médico, pero esa persona te puede explicar de una manera clara, simple, concisa, lo que tú debes saber como paciente. Una de las cosas que yo, de mis propósitos y de mi iniciativa a esta plataforma, es llevar de una forma, en una fuente confiable y veraz, información básica necesaria. Eso es un ejemplo que te acabas de dar. ¿Cómo me tomo la medicina? ¿Cómo me tomo el acetaminofén? Que no es un ejemplo, es una medicina, pero ¿cómo me tomo esta medicina que me prescribió este doctor? ¿Cómo entendí? ¿Me entiendes? Es una pregunta que puede pasar. Y es una pregunta que tú puedes acceder a través de mis redes, a través de mi plataforma, ya sea de una forma directa, como a través que pueden contactarme las personas de una forma directa, y eso lo podemos hablar después, y o de una manera como de cápsula informativa, que es una de las cosas que también está planteado en la plataforma, hacer videos informativos para poder entender conceptos básicos de cómo buscar información. Tú acabas de dar un ejemplo. Me prescribieron esto y no entendí la mitad de lo que o no entendí cómo tomarlo. No entendí con los medicamentos. Quiero volver atrás con algo cuando tú hablas de una proteína. Y lo digo porque yo sé que hay gente que esté de afuera y me va a decir, yo también lo pensé y no lo sabía. Siempre hablan de un pollo buenísimo, pero el pescado. Lo dejan afuera, es muy importante. Siempre apuntan, o por lo menos en el ámbito mío donde yo he estado siempre, me han dicho, el pescado es el mejor. O sea, el pollo es maravilloso también, carne, quítatela. Lo que pasa es que en la Explícanos eso. como sabemos que, por ejemplo, el pescado, sobre todo el que llaman el pescado azul, el pescado con grasa, llámese estos pescados tuna, salmón, son pescados altos en grasa saludable, para decirlo de esta manera, y cada vez está más ligado a procesos de efecto antioxidante y antiinflamatorio. Como se ha conocido en los últimos años, la mayoría de las condiciones, ya sea cardiovascular, demencia, Alzheimer, como común, enfermedades metabólicas como diabetes, tienen un componente inflamatorio. Y evidentemente el componente inflamatorio no viene solo de la enfermedad per se, también viene del tipo de dieta que tú tienes. Los famosos pescados tienen un gran efecto antiinflamatorio y antioxidante.
Por eso que van de la mano. Y yo te diría, para recomendar en una dieta, yo, Oscarina Herrera, pienso primero en un pescado que en el pollo. Yo también. Como fuente, sí. Pollo, porque la proteína también la vas a encontrar, la proteína la vas a encontrar a través del pescado, pero también tienen otros nutrientes, como el efecto antioxidante, como el omega 3, como las grasas saludables, que no te lo ofrece el pollo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Proteína puedes conseguirlas en el huevo, proteína las vas a conseguir también en diferentes carnes, que no tiene que ser carne de res magra, que eso también es algo que podemos hablar en un futuro, de desmitificar todo ese pecado encima de la carne roja. Cuando dice que no puedes comer carne roja, no, eso no es 100%. Eso es algo relativamente verdad, porque la carne magra es muy saludable, de alta fuente de proteína. O sea, que qué importante nosotros tener conocimiento, que eso es lo que a mí siempre me ha apasionado, que por lo menos el programa mío, Malula con la comunidad, de la información que yo he llevado, no soy yo, sino siempre tratar de llevar personas que tengan el conocimiento necesario y totalmente correcto con la información que te van a dar a ti. Así que quédate con Malula aquí, todavía unos compromisos comerciales y ya regreso con más de Malula con la comunidad. No te... Gracias, muchísimas gracias. Continuamos aquí en Malula con la comunidad, aquí en La Voz 1440. Yo aquí con ustedes, ustedes aquí conmigo. Tengan mucho cuidado cuando estén en este momento manejando hacia su hogar, hacia donde quiera que vayan, hacia su trabajo, porque estaba hablando con la doctora Oscarina Herrera, quien la tengo aquí conmigo, de la parte de nutrición de salud, y estamos pues hablando de los tantos trabajos que aquí en Estados Unidos las personas tienen. Doctora Herrera, continuamos aquí hablando un poco de esta plataforma informativa, plataforma informativa que no intenta sustituir un cuidado directo de su médico primario. O sea, vamos a estar hablando siempre con nuestro médico primario. Sí, Eso es muy importante. sí. Quiero también recalcar en esta entrevista que tengo con la doctora Herrera, mi doctora preferida, que la doctora Herrera es una doctora internista. ¿Ok? Cuando digo una doctora internista, la gente a lo mejor me va a decir, bueno, es una médico de familia. Sí, pero no. Sí, pero no. Y yo quiero, doctora Herrera, que usted hable esa diferencia entre una doctora internista y una doctora médico familiar. Sí, gracias por la pregunta, porque sí es verdad, pasa mucho que las personas asocian, porque ambas carreras hacen medicina primaria, ¿me entiendes? Entonces, pero es una diferencia, el posgrado y el entrenamiento es diferente y es orientado a población distinta con objetivos distintos. Por ejemplo, el médico familiar, como bien lo dice la palabra, es el médico orientado a todo el grupo familiar, desde ser un bebé en el vientre, o sea, una gestación prenatal, o sea, el médico familiar está entrenado para hacer cuidado prenatal, mujer embarazada, terminando por un recién nacido, el niño avanzando en edad pediátrica hasta que el niño se vuelve un adolescente, ¿verdad? A los 18 hasta 21 años y hasta después el adulto mayor. Es decir, médico familiar puede ver desde alguien dentro, en la gestación, desde la barriga, hasta que una persona es mayor, todas sus facetas. Generalmente el médico familiar tiene un conocimiento variado, generalizado, de cada etapa, amplio, correcto. Y es un médico que muchas veces, sobre todo acá en el sistema de los Estados Unidos, es un médico que tú lo ves que desarrolla prácticas en las áreas fuera de las ciudades. Lo ves mucho también en el área rural. Porque por el acceso al cuidado de salud, tienen muchos médicos familiares sus prácticas o sus clínicas en áreas rurales. Acá, por lo menos en el área de la ciudad, tú puedes encontrar médicos familiares en el área de medicina primaria, pero vuelvo y digo, son médicos que realmente tienen conocimiento amplio y trabajan todas las edades, a diferencia del internista. El internista es un médico del adulto, por decirlo así. Técnicamente nosotros nos entrenan para empezar a ver pacientes de los 21 años hasta el paciente geriátrico. Y de hecho, a pesar de que geriatría es una rama de la medicina, nosotros en medicina interna somos entrenados en geriatría. Es decir, cuando yo te hablo de conocimiento adulto mayor y geriátrico, somos entrenados específicamente en aquellas condiciones prevalentes en la población adulta mayor. Llámese un entrenamiento muy específico en enfermedades metabólicas, como la famosa diabetes o enfermedad tiroidea,
o enfermedades asociadas al colesterol, en enfermedad cardiovascular, desde enfermedades del corazón hasta enfermedades del sistema nervioso como accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica. Somos muy entrenados y enfermedad renal, al igual que enfermedad pulmonar y otras enfermedades prevalentes. Pero para especificar, nosotros tenemos un entrenamiento más específico a un grupo de paciente adulto. La persona de medicina familiar entrenada tiene un entrenamiento más amplio en todas las edades. En toda la parte de las edades. Correcto. Por eso siempre generalmente tú ves las consultas y ves el internista que es su población mayor es adulta o adulta mayor o hasta geriátrica, Ujú. con muchos con enfermedades ya, lo más común, hipertensión, por supuesto, o hipertensión con daño ya sistémico cuando tenemos hipertensión con enfermedad renal asociada, hipertensión con enfermedad vascular asociada, o hipertensión con ya enfermedad cardíaca, igual que diabetes y las otras enfermedades. Y esas personas, doctora, cuando estamos hablando de las edades ya avanzadas, puede ser que unas edades avanzadas, hay personas que son jóvenes y también sufren de la parte de no solamente los riñones, sino del liver, del hígado. Ajá, Mucho más se ve, o yo lo he visto mucho más en personas mayores cuando ajá. tienen problemas del hígado, ya sea por el exceso de bebidas, también el exceso de comida. Eso es algo del cual también se trata en la parte de su plataforma. Claro que sí, claro que sí. Más que todo, como siempre lo decimos, es una plataforma que te va a brindar información, tips, guía, asesoría y educación. Desde los conceptos básicos de las enfermedades que desconoce mucho la población, sobre todo la población hispana, hasta nutrición, hábitos saludables, estilo de vida. Y sí, en una información. Todo en uno, señores. Aquí está todo en uno y aparte que se te está dirigiendo una doctora, una persona licenciada, una persona que estudió medicina y que sabe los pros y los contras realmente de lo que te puede suceder con estos problemas que lamentablemente desconocemos de tomar pastillas que no debemos de tomar, seguir consejos, doctora Herrera, que no debemos de tomar porque nos dice alguien que vamos a tomar esto, aquello, lo otro, y tú en realidad no te has hecho ningún examen para saber si tú eres capacitado para tomarte algún tipo de medicina. Sí, estamos hablando mucho, doctora. Hay gente que está allá afuera esperando cómo me conecto con la doctora Herrera. ¿Cómo hago para hablar con ella? ¿Cómo hablo para poder este, disipar mis preguntas? Bueno, una forma de hacerlo es a través de mis redes sociales de Instagram. Tengo también un website. Y de la forma directa lo pueden hacer a través del Instagram por el mensaje directo o pueden también a través de mi correo electrónico que también está en el sitio de Instagram y pueden directamente a través de un email, pueden contactarme y hacer la pregunta que ellos quieran hacer y ponerse en contacto conmigo directamente. Pero website, doctora, website, cuando estamos hablando de un website, estamos hablando de esa página al cual usted va a querer ver la foto de la doctora Herrera. Exacto, sí. La bella sonrisa que ella tiene, esa aura tan positiva. Y también va a ver todo su esquema de trabajo, donde fue graduada, donde se graduó, va a verlo todo, porque ese va a ser el resumen de usted, de ella para ustedes, para todos nosotros. Sí, ¿Por qué? Porque eso es bien importante y lo vuelvo y lo repito que en Estados Unidos, señor, busquen siempre quién es la persona que los está tratando. así es, O sea, que sea una persona de verdad que tiene la experiencia y así que es. tiene también la licencia para poderla hacerlo. Ok, cuando estamos hablando de que quiero hablar con usted, doctora, quiero hacerle una pregunta. ¿De qué manera se la voy a poder hacer? Bueno, como te decía, pueden siempre, si quieren una pregunta de cualquier tópico que podamos hablar en cuanto a salud y en cuanto a nutrición, siempre pueden contactarme a través de la red mía de Instagram, ¿verdad? Pueden hacerlo a través de mensajería directa de Instagram, que es doctora HA o doctora Herrera Albornoz. Y ahí está mi correo electrónico, el link está en Instagram, si no tienen, porque también pasa mucho eso, que no tienen, no se sienten cómodos con las redes sociales o no quieren un mensaje directo a través de la red social de Instagram. También en tanto en mi website como mi Instagram está mi correo electrónico doctora H. Herrera Albornoz, MD, arroba doctora H, rayita.com. Sabes que mientras tú estés hablando, doctora, yo me río porque yo pienso en yo misma. Yo soy niña. Y a veces cuando tú estás especificando y nos estás dejando saber, bueno, métanse en las redes sociales, se pueden meter aquí, métanse allá. Yo me pongo a pensar que muchos de nosotros
de estas generaciones mayores, no somos tan técnicos Sí, en las redes sociales. así es. Y dije, no, no somos técnicos. Y hay muchos que tenemos problemas. O sea, un muchacho, un hijo mío te agarra ese teléfono, la computadora, el iPad, ¿sabes qué? Y eso es como si nada. O Claro, sea, yo no crecí con eso. O sea, yo crecí con un solo televisor. exacto. Nosotros crecimos con un solo televisor. ¿Cuándo fue? El beeper. Yo me acuerdo del beeper. La gente que tenga mi edad, yo no sé si usted, doctora Herrera, pero yo me acuerdo, y bueno, yo me acordaría en mi patria natal que cuando salió el beeper, todo el mundo tenía un beeper. Eso fue así como, no sé, eso fue la película de Misión Imposible. Qué increíble como la tecnología ha avanzado. Así es. Así es, porque ahora para ir también tú ir al médico, tú tienes que hacerlo todo a través de el iPad que te van a entrar, que te van a Sí. entregar. Si Hasta tú mira así quieres ir, digitalizado. todo se tiene que, No es fácil. no, Por lo menos siempre por atrás de un correo electrónico yo diría que bueno. Pero para contestar tu pregunta, sí, ¿no? A veces no es tan fácil el acceso a la parte digital y no, no lo es así. Yo hoy estuve hoy con un médico esta mañana, yo tenía una consulta y me reí, ahorita me estoy riendo acordándome de esta mañana. Yo estaba con el iPad y estaba sufriendo, pero resulta ser que no era porque yo no tenía la información correcta, ni lo estaba utilizando correctamente, doctora, sino que el iPad no estaba funcionando. okey. Porque y entonces a uno le da así como que pena, ¿será que me van a decir que se me duplica? O van a pensar que yo no tengo conocimiento. Y como yo había una cantidad de gente ya de edad avanzada, óyeme, que estábamos todos sufriendo. O Así es. sea, la gente estaba sufriendo con ese tema de la información de los iPads. Para eso es importantísimo que nos vuelvas a repetir nuevamente cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a comunicar con esa plataforma tuya. Bueno, primero tenemos que proveer la información en sí, de qué lugar van a buscarme la plataforma, porque es verdad. Porque generalmente en esta era digital, y por eso venimos con lo de las redes sociales, la mejor forma de hacerlo es a través, así, de las redes sociales. Y si no tenemos el acceso a una red social, está también el correo electrónico, que después con mucho gusto vamos a mandar el link para que las personas puedan. Esa es la manera hasta ahora directa de poderme contactar, pero más sin embargo, una de las formas también que pienso que se te va a manejar en la plataforma, ¿verdad? Más que en el website y en la plataforma de Instagram, es haciendo pequeños videos, porque siempre es importante dar esta información básica Sí. en general. Te hablo de información básica desde salud preventiva, sobre todo aquí en Orlando, y de acceso a la comunidad, porque una de las cosas que ya me llama la atención no solo la desinformación, sino que muchas personas de la comunidad hispana, sobre todo con pocos recursos o no recursos económicos, quieran saber el lugar donde pueden contar con cierto cuidado básico de salud, o por lo menos de prevención, de salud preventiva. Te pongo un ejemplo: lugar donde te puedes hacer una mamografía gratuita, lugares donde te puedes hacer una citología o un Papa Nicolau gratuito, o a bajo costo o no costo, o lugares donde puedes buscar básico cuidado en casos de enfermedades como enfermedades respiratorias agudas que tú necesites cuidado de salud, hasta bajo costo o no costo, independientemente del estado migratorio. Es un simple ejemplo que con pequeñas informaciones que yo pueda brindar a través de mis redes sociales, esa información llega y va a ser de utilidad a nuestra comunidad, sobre todo aquellas personas que no tienen el acceso fácil a los recursos. Eso lo estábamos hablando antes de empezar este programa. Estábamos hablando de que aquí, por lo menos aquí en Florida, aquí en Orlando, existen esa ayuda donde mucha gente lo desconoce. Lo desconoce esos sitios donde hacen ese tipo de exámenes y hay plataformas y no tienen ningún tipo de costo. No lo tienen. ¿Por qué tú crees que la gente no lo conoce? Yo no sé en qué, yo no podría señalar realmente, señalar de dónde viene la falta de información. Yo no sé si es que no hay suficiente publicidad o no llegan a la población, que es poca comunicación, problemas de idioma. No te sé decir, pero veo desde el punto de vista como proveedor de salud, me doy cuenta que sí están los recursos, pero veo del otro lado por la parte de la población, no lo conocen, no saben que existe. Entonces, no sé en qué parte del gap, no sé dónde está el gap realmente, pero Creo que con un poquito de cada una de las cosas que acabas de decir. sí, quizás haya un poquito de cada elemento que pueda contribuir a que, porque hay tanto desconocimiento, porque está la figura, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas que a mí me llevó la inquietud de esto es tratar de alguna manera llevar esta información básica que sí te hace la diferencia. Aquellas personas que no tienen la forma de tener el acceso a los recursos. Y que estoy hablando de algo básico como es estudio de depistaje,
te puse el ejemplo de esto. En las mujeres, la mamografía, la densidad ósea para la osteoporosis, la citología para edad reproductiva, el papá Nicolau, hasta vacunas, de hecho, hasta tratamientos para el VIH. Que quiero parar algo en esta conversación cuando estábamos hablando de eso de la densidad ósea. Yo te hablé y te dije, yo quiero que tú expliques qué es la densidad ósea. ¿Por qué? Porque yo me he topado personas que a la altura ya de después en los 45, 50 años, sabes que se sienten mal, se sienten débiles, ¿sabes? Y dicen que, bueno, tienen problemas de pensar de que tienen cáncer o se están muriendo. Y la verdad que muchas veces nuestro cuerpo pierde masa en todos los sentidos. Entonces, existe un examen que se llama Densidad ósea. densidad ósea. ¿Qué es la densidad? Porque es la densidad del hueso. Tú hablas un poquito de eso, habla un poquito de eso. Tanto en hombre como en mujer se hace ese análisis. Sí, en la mujer más porque hay un factor estrogénico social. A medida que vamos pasando los años, vamos perdiendo estrógenos Okay. y eso tiene que ver con la matriz ósea. Va perdiendo fuerza, es básicamente cuerpo, ni siquiera tiene que ver con el calcio. No que estés perdiendo calcio, la densidad ósea no tiene que ver con ese osteoporosis, que cuando está la entidad clínica, que cuando no hay densidad ósea, generalmente no es calcio, aquí no hay un problema de calcio, es un problema de matriz y densidad. Entonces es importante y generalmente se relaciona a factor hormonal o enfermedades asociadas. Pero yo he escuchado mucho que cuando pasa eso, lo primero que mandan médicos es calcio. Si es osteopenia, Okay. calcio, calcio y vitamina D, el grado de pérdida de masa ósea. Okay. El calcio no va a hacer nada cuando ya no hay pérdida de masa ósea. Tenemos que reestructurar la masa, el cuerpo dentro del hueso. El hueso se hace frágil. Si yo abro un hueso de osteoporosis, básicamente, que es diferente a osteopenia. Osteopenia no es que tienes perdida toda la masa ósea. Hay un desgaste. Y sí ayuda el vitamina D, calcio. Está como empezando. Como empezar, pero eso hay un problema así. Cuando ya tú tienes la osteoporosis y ese hueso está como poroso, si tú lo cortas el fémur de una persona de osteoporosis, tú vas a ver huecos adentro. No está lleno de matriz. Y como por eso están, ¿Y cómo lo rellenas con el drogas, básicamente como los biofosfonatos, que son los estándares. Hay otras drogas también, pero lo más común son los biofosfonatos. No siempre se relaciona la pérdida de hueso con un componente hormonal. Hay enfermedades asociadas que aceleran la osteoporosis. Enfermedades autoinmunes, por ejemplo. ¿En qué nos acelera? Inclusive las personas con alto rendimiento atlético en sus años jóvenes, como quien dice, como que mucho uso, hay un momento, o muy delgadas, que obviamente al ser atlético, son muy delgados, son todos los que corren, las mujeres que corren, sí, tienen que ser muy delgadas, muy pequeñas, muy frágiles, sus huesos son más débiles con el tiempo, tienen más riesgo a tener osteoporosis. O sea que no necesariamente un componente solamente asociado a esto, ¿me entiendes? Y por eso se habla de la prevalencia mujer con hombre, por el componente hormonal. No quiere decir que un hombre no pueda tener osteoporosis. Muy raro verlo. Yo mi práctica se ha visto. sí, es raro, pero se ve. Okay. Si me pongo a comparar entre hombres y mujeres, realmente tú me preguntas a mí ahorita, en mis años de práctica, que tengo 12, 13 años ejerciendo práctica, yo no recuerdo un hombre haber visto, pero en la mujer, en el Alex, He escuchado. probablemente sí, que lo haya visto en la práctica, no viene a mi mente. Entonces, es importante lo que te digo, es importante todos estos factores a la hora de considerar tratamiento para densidad ósea, porque es la matriz del hueso, que no tiene que ver con los minerales. Tú puedes tener un calcio en sangre normal y tener un hueso con osteoporosis. Y tener el calcio normal en la sangre si lo mides. ¿Entiendes? ¿Cuándo es recomendable hacerse ese estudio? Ok, generalmente eso también, lo que llaman la US Task Force en Estados Unidos, que es como el Comité de Medicina Preventiva. Ellos hablan de cierta edad, hablan en los 65 años, pero ya eso es relativo también. Porque con los cambios de perimenopausia y menopausia se determina, y también estudiando los factores asociados, que ya sea enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, en ese tipo de grupo de pacientes, realmente no hay una edad específica. Si el paciente tiene un lupus a los 30 años, por ejemplo, o la paciente tiene artritis reumatoide a los 30 años, es importante hacer una densidad ósea para comenzar. O sea que no tenemos, en general, en una mujer sana, saludable, técnicamente 65 años, pero si la mujer comenzó ya en estado de menopausia, lógicamente para 65 ya todas las mujeres están prácticamente menopáusicas, lógico, están menopáusicas. Podríamos decir ahora que ya el estudio de densidad ósea se está haciendo a partir, de hecho, de los 45 a 50 años. En este momento. Sí. En este momento Sí, y si tienes factores de riesgo, como estas enfermedades que te menciono, o como ya has sido atleta, o eres muy delgada, eres muy pequeña,
si tienes indicación también. Por eso, O antecedente familiar. Disculpa que te interrumpa. no, Que en tu familia haya osteoporosis. Que tu mamá haya sido diagnosticada de osteoporosis. por eso es que es tan importante, doctor Herrera, el hecho de que nosotros acudamos a nuestras consultas por lo menos una vez al año a nuestro doctor, Sí. porque es cuando vienen esas sorpresas de que tenían 5 años que no venía, 4 años, y cuando llegaste todo desbaratado, cuando tuviste o pudiste haber tenido, sabes que un proceso menos doloroso hubieses podido haber parado algún tipo de enfermedad que siguió en tu vida por tu no haber ido al médico. Así es. Y yo creo que eso debes haber visto tú infinidad de veces. Sí. Es por eso tan importante la salud preventiva. ¿Cuál es la enfermedad que tú más ves que gente no le pone atención? Mucho más las mujeres que lo son, o mucho más los hombres que las La mujeres. enfermedad que más, y de hecho es la causa número 1 de mortalidad, de morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos, más que el cáncer, es la enfermedad cardiovascular. Tanto en hombres como en mujeres. Sí, en ambos grupos. ¿Por qué, doctora? Sí. Factores de sea raza, genético, estilo de vida, y esto estoy hablando de Estados Unidos, per se. De la estadística mundial es un poco algo diferente, porque también en estadística mundial hablamos de grupos de etarios o grupos de edad. Pero en Estados Unidos, la causa número 1 de muerte antes de cáncer es enfermedad cardíaca. Y a veces pasa desapercibida. Ejemplo de lo que uno más ve, hipertensión. La llamada silenciosa. Soy hipertensa, pero como a mí no me da nada y como no siento nada, dejo la baja. Sí, es El medicamento. Y el paciente está normal, con una presión en 150, 200 sobre 100, sin síntomas, en hombres y en mujeres. es cuando te das cuenta, doctora, que Cuando llegas al hospital con un dolor de cabeza y puedes que tengas un accidente cerebrovascular en la cabeza. Lo que llamamos coloquialmente un derrame. ¿Sí? Por una presión alta sostenida, que hay un momento que ya tus sistemas dentro de tu cabeza, de tu cerebro, ya no pueden mantener esa presión tan alta y ahí viene el derrame, el accidente cerebrovascular. esos son dos temas que me encantaría conversarlos contigo. Primero, eso de lo que acabas de hablar del accidente cerebrovascular y la hipertensión. Este fin de semana yo estuve, o la semana pasada estuve fuera de la ciudad y me tropecé con unos compañeros, unos amigos, del cual él, el esposo, había tenido Ajá, un este accidente cerebrovascular. tremendo, horrible, increíble. O sea, la cirugía que le hicieron en el cerebro en- fue algo de verdad que me impactó. No sintió nada, sino un dolor de cabeza, como lo está diciendo la doctora Herrera. Así mismo es, y de repente estaba en un sitio, estaba disfrutando. Y le digo, le puse, estoy viendo negro. Y después estaban disfrutando. Esta fue la copita que te tomaste, la copita que te pum, se cayó. Hasta ahí llegó. Obviamente no le tocaba su día, pero ¿sabes qué? Ahora tiene la secuela de no poder caminar, no puede manejar, Y pasa otra muchísimo en la práctica. cosa tremenda. Lo que yo veo más común, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Sí, Personas están sin síntomas, no toman y son diagnosticados en algún momento y dejan el tratamiento. Siempre tiene que ir todo a la mano de, lo primero que prescribo siempre, el cambio del estilo de vida, ejercicio y nutrición. Pero cuando hay que tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos. así mismo es. Y sobre todo el cambio de vida. Yo creo que tú dirías, doctor Herrera, ejercicio, alimentación balanceada, Así es, y bueno, comuníquense conmigo porque así es. la doctora tiene una plataforma encantadora, maravillosa, el cual va a poder salvar vidas, va a poder ayudar, cosa que no voy a decir lamentablemente, pero no mucho se ve cuando uno va a los médicos, porque yo sé que todo el mundo tiene un esquema, una agenda, todo el mundo está apurado y hay veces no escuchamos de nuestros doctores, oye, esto es lo que tú deberías de hacer, no por el apuro del mundo. Así es. La doctora del mundo. Así que, doctor Herrera, de verdad vamos a volver, antes de marcharnos, a hablar un poquito de esa plataforma tuya y de cómo nosotros nos podemos meter para ver. Tengo que dejar en vivo y en directo. Doctora, despídase usted ahí porque vamos a hablar de la plataforma Sidio. ¿Cómo hacemos para ingresar a esa plataforma? Bueno, es importante básicamente que puedas hacerlo a través, lo podemos hacer a través de mi website o a través de mi Instagram. Lo pueden buscar en la Instagram como doctora HA, doctora Herrera Albornoz, y ahí pueden encontrar mi plataforma de Instagram.
En mi plataforma de Instagram está directamente el enlace a mi website como doctora HA. Y tienen también el enlace directo con mi correo electrónico doctora.herreralbornoz@doctorah.com para las preguntas directas de asesoría y educación. Bueno, siempre quédense aquí conmigo en Conéctate con Malula, que yo te voy a estar trayendo temas que te van a interesar y que te van a ayudar. Así que un beso muy grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y conéctate con malula.com. Gracias, mi doctora Herrera. Gracias, Y Ariel, por la espero invitación. hacerte parte de este show para que puedas informarle a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en lo que podemos hacer y qué es lo que tendríamos que hacer. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. 1 millón de gracias y que pasen un feliz tarde.